La manera en la que Robert Brenner se aproxima a explorar el problema es muy sugerente, porque Robert Brenner da cuenta de cómo es que la dimensión financiera expresa la presencia de lo que él denomina una especie de keynesianismo de precios activos, que es otra manera de decir lo que yo planteo cuando digo que más bien lo que está en juego es una compleja vinculación entre un proceso de sobrefinanciamiento y sobreproducción. Son dos modos distintos de decir algo casi igual. Cuando se dice que la crisis actual es una crisis en la que está en juego un keynesianismo de precios activos, lo que se está diciendo es que se intenta contrarrestar el inicio de la crisis, la existencia de una producción de mercancías que está desbordando la capacidad de consumo de la sociedad real, porque los salarios están cayendo, porque la capacidad de producción de mercancías está desbordando la media de ingresos reales de la sociedad efectiva. Cuando se dice que hay una crisis de sobreproducción porque empieza a haber desequilibrio entre oferta y demanda, lo que el capitalismo hace en primer lugar para intentar detener que explote la crisis de sobreproducción es implementar mecanismos en los cuales se pone en juego el sobrefinanciamiento. Esto es, se le da crédito a las empresas o crédito a los consumidores para poder adquirir mercancías de tal manera que se desborda la capacidad adquisitiva real, pero se detiene, se neutraliza la explosión de la crisis porque se puede seguir vendiendo. Nada más que esta posibilidad de venta está por encima de la capacidad de consumo real de la sociedad. Esto quiere decir que el financiamiento es un sobrefinanciamiento porque está por encima de los ingresos reales. Robert Brenner lo dice de otra manera cuando plantea que lo que está en juego es un keynesianismo con precios activos, porque está recordando lo que sucede con el keynesianismo. Ustedes recordarán que en la crisis del 29-44 lo que se hace es colocar el ascenso de la demanda efectiva como un mecanismo esencial contrarrestante de la crisis de aquel momento. De hecho, la primera gran crisis del capitalismo, la de 1870-90, también fue contrarrestada elevando el nivel de consumo de la sociedad europea. Después de esta crisis, Europa sale de padecer la pobreza moderna, la pobreza se va a exportar a la periferia y se va a contrarrestar en el centro, en Europa y en Estados Unidos. En 1929-44 se vuelve a utilizar el consumo como un mecanismo contrarrestante de la crisis, y aquí Keynes ofrece un mirador especial. Por eso es que todo su discurso está centrado en la discusión sobre la demanda efectiva. Pero el discurso de Keynes, al hablar de la demanda efectiva, no solo está pensando en la demanda efectiva del capital, está pensando en la demanda efectiva del consumo social. Es decisivo percatarse de eso. Aquella formulación de Keynes de que había que contratar trabajadores para cavar hoyos y luego volver a taparlos, solo se entiende si uno percibe que lo que él está pensando es justo en dotar a la acumulación de capital de una dinámica ágil para poder realizar mercancías que de otro modo sean invendibles, dado que la crisis está generando una caída de los ingresos sociales. Keynes lo que está pensando es integrar un mecanismo artificial que permita redinamizar la realización de las mercancías y así la acumulación de capital. Esta es una metáfora en verdad, porque toda su propuesta gira en torno a cómo impulsar un proceso global de ascenso de la demanda efectiva, productiva y consultiva. Lo que sucede con la crisis actual, que se nota explosivamente en el año actual, en el 2009, pero que ya empieza a tener sus premisas en los primeros años del siglo XXI, lo que sucede es que empieza a ponerse en el escenario una crisis de sobreproducción que empieza a producirse más de lo que la sociedad puede efectivamente adquirir. Y para lograr que se impida que explote la crisis, se activa un mecanismo de sobrefinanciamiento. Robert Brenner muestra cómo es que la Reserva Federal en Estados Unidos impone tasas de interés bajas que les permite a las empresas obtener crédito, pero también a los consumidores. La rama en la cual especialmente se consigue observar explosivamente cómo funciona este mecanismo, por supuesto, es la industria inmobiliaria, que cumple un papel muy importante como fuerza de arrastre en la vuelta de siglo de Estados Unidos, porque sobre ella carga un porcentaje relevante del ascenso del PIB en este país, en Estados Unidos, y también un porcentaje importante del ascenso del empleo en los primeros años del siglo XXI. Así que lo que se está haciendo cuando se ponen tasas de interés bajas es dotar a la gente de una capacidad de consumo irreal que desborda sus ingresos efectivos para que puedan adquirir mercancías, por ejemplo viviendas, lo que permite que los activos de las empresas se eleven,
de tal manera que se genera la apariencia de que las cosas están bien y que el auge continúa. Pero evidentemente esto genera una burbuja, porque en lo que se está generando un financiamiento que desborda la capacidad de consumo real social, solo hay que esperar un tiempo determinado para que explote esta burbuja y se perciba que en efecto la capacidad adquisitiva no da el ancho para ese nivel de crédito que está otorgando. Por eso es que la industria inmobiliaria termina convirtiéndose en el detonante de la crisis actual. Se ve muy rápido que en Estados Unidos explota no solo la crisis a través de esta rama, sino también en Europa. Lo que sucede entonces es que lo que está en juego no solo es una crisis financiera, es una crisis de la economía real. Y hablar de una crisis de la economía real es hablar de una crisis de sobreproducción. Es hablar de que el desempleo está aumentando, de que el salario está cayendo, de que el mercado se está asfixiando y que sin embargo el desarrollo tecnológico está permitiendo generar más mercancías de las que pueden adquirirse. Esto quiere decir que hay una crisis de sobreproducción. Es una crisis de sobreproducción clásica, pero es una crisis de sobreproducción distinta a la de 1970, 1990, a la crisis del siglo pasado. Lo interesante del planteamiento de Robert Brenner, cuando está hablando de un keynesianismo de precios activos, es que está observando entonces cómo es que el sobrefinanciamiento se utiliza como mecanismo de neutralización de la crisis de sobreproducción, y sin embargo esa neutralización solo puede ser temporal, tendrá que terminar explotando, no puede funcionar como un mecanismo contrarrestante efectivo. El punto polémico con Robert Brenner, me parece, está fundamentalmente en la formulación de que esta sería una continuación de la crisis que empezó en los 70 del siglo pasado. Considero que es esencial para poder aproximarse a entender esta crisis, percatarse del hecho de que esta no es una continuación de la crisis anterior, es una crisis diferente. La clave epistemológica para poder percibir cómo es que esta es una crisis distinta consiste en darse cuenta del hecho de que el mecanismo contrarrestante, esencial, estratégico contra las crisis, sí se aplicó el siglo pasado. Lo que el capitalismo mundial hace para enfrentar sus crisis fundamentalmente es responder a ellas con una pinza en la cual se impone, por un lado, una destrucción de capital. Esto quiere decir una destrucción de redes tecnológicas. En la Segunda Guerra Mundial lo que se hizo fue destruir redes tecnológicas a través de la confrontación armada. La Segunda Guerra Mundial fue la respuesta a la crisis del 29. A la crisis de los 70 se contestó como una guerra comercial, no armada, pero también destruyó ramas y redes tecnológicas. Y una vez que la destrucción se genera, entonces se abre camino la reconstrucción que realiza una nueva revolución tecnológica. A la crisis de 1970-90 se contestó con la cuarta revolución tecnológica en la historia de la modernidad capitalista, esta revolución comandada por la electroinformática, la biotecnología, y que va teniendo también, junto con aquellas, a la nanotecnología. La informática reordenó la totalidad de la economía mundial. En las últimas décadas del siglo pasado, la totalidad del proceso de trabajo productivo e improductivo, formal y doméstico, cambió. Incluso el espacio lúdico, el espacio de los juegos de los niños cambió. La informática cambió el escenario social. Así entonces me parece que es fundamental observar que sí hubo una respuesta que cambió la totalidad de la economía planetaria, lo que permite observar que la crisis anterior no es la continuación. La crisis anterior no fue la base de la que surgió esta. Esta crisis surge de la revolución informática. Esta crisis no es una mera crisis financiera, tampoco es la continuación de la crisis de 1970. Hay que decir, además, tampoco es una crisis que solo sea un parangón con la Gran Depresión de 1929-44. Esta crisis es peor, porque es una crisis que encima diferentes crisis. En esta crisis encima, el colapso del capitalismo neoliberal, la cuarta gran crisis de la historia del capitalismo mundial y la crisis ecológica mundializada. Nunca en la historia de la humanidad una crisis había encimado tantas crisis. El colapso del capitalismo neoliberal se expresa fundamentalmente en dos crisis: en la crisis alimentaria mundial y en la mundialización de la pobreza. Hoy no hay hambre por incapacidad de la economía mundial para producir alimentos. Lo dramático de la crisis alimentaria actual consiste en que hay capacidad económica para producir alimentos para todos y sin embargo se produce hambre. Es la primera vez en la historia de la humanidad que las cosas están así. Lo que hoy pasa en Guatemala, que tenga que declararse una calamidad, que un elevado porcentaje, que el 50% de la sociedad no pueda acceder a los alimentos, tiene que ver con un problema que no solo se refiere a Guatemala, tiene que ver con el hecho de que se le suspendió al grueso de naciones su capacidad para producir alimentos
para colocarlos artificialmente en condiciones de dependencia de los centros estratégicos del mercado mundial alimentario. En la configuración anterior de la economía mundial alimentaria, el grueso de naciones eran soberanas alimentariamente. Hoy el 70% de países subdesarrollados son dependientes alimentariamente, y dependientes de una manera extrema. No dependen en un 25, en un 30, en un 40%, dependen en más de un 50% de la importación de alimentos. La vulnerabilidad alimentaria es extrema. Incluso en el caso de México puede percibirse un drama. El país cuna del maíz, esencialmente ahora importa maíz de Estados Unidos. El colapso del capitalismo neoliberal se expresa explosivamente en la crisis mundial alimentaria, pero junto con este colapso también está el hecho de que hemos entrado en la cuarta gran crisis de la historia capitalista. La primera gran crisis fue la de 1870-90, que fue una crisis fundamentalmente europea. La segunda fue la de 1929-44, que fue intercontinental, afectó a Estados Unidos y a Europa. La siguiente, la de 1970-90, se bosquejó como mundial, aunque África no quedó específicamente incluida, porque ahí no fue la revolución tecnológica, fue el hecho de que África fue una especie de apartheid tecnológico, lo que la tenía colocada en esa situación marginada de la economía mundial. Pero ahora incluso en África, el desarrollo técnico generado por la revolución que se produjo en las últimas décadas del siglo XX, incluso en África, la crisis explotó por un desarrollo económico generado por la última revolución tecnológica. Llegamos a los límites productivistas de la cuarta revolución tecnológica. Hasta la industria automotriz basada en informática llegó ya a crisis en África. La crisis actual entonces está encimando el colapso de una forma del capitalismo, la forma neoliberal, con la cuarta gran crisis de la historia capitalista, la primera crisis específicamente mundial de la historia moderna. Y además se agrega a esto la crisis ambiental mundializada, que no solo tiene que ver con el sobrecalentamiento planetario, lo que no es poca cosa, lo que complica demasiado el escenario para las siguientes décadas del siglo XXI, si uno toma en cuenta lo grave que es lo que está pasando con la desestabilización del albedo del Ártico, si uno toma en cuenta lo grave que es con la liberación de las reservas de metano en Siberia, lo que lleva a una desestabilización climática extremadamente grave. Se pensaba para la segunda mitad del siglo XXI y ahora se calcula ya para dentro de 10, 15 años. Se pensaba que hacia el 2030 era cuando nos íbamos a enfrentar a un Ártico sin hielo en verano. Ahora ya se calcula que eso puede pasar hacia el 2015, 2020. Estamos hablando de un fenómeno muy grave, porque si el Ártico se queda sin hielo, esto significa que todo el calor que reflejaba hacia el espacio exterior, el Ártico ahora se absorbe y se distribuye sobre la totalidad de la Tierra, lo que trae consigo olas de calor, sequías, inundaciones, alteración climática global y una modificación económica global de la economía planetaria. Es muy grave lo que está en juego. Los tiempos para enfrentar la crisis ecológica van muy atrás. El protocolo de Kioto se quedaba corto y las medidas que se han implementado están muy por debajo de lo que fue el protocolo de Kioto. La transición a un patrón tecnológico posfosilista va muy por detrás de los requerimientos de la crisis ecológica mundial. Esta combinación es muy compleja y peligrosa. Se combina la crisis de una forma de capitalismo, la crisis de la forma neoliberal, la cuarta gran crisis de la historia capitalista y la crisis ambiental mundializada, a la que además hay que agregarle ahora una crisis epidemiológica mundial que tiene espantada a la OMS desde hace más de una década. Esto que está pasando ahora con la influenza, la OMS lo ve venir desde hace más de 10 años. Porque lo que está pasando es que esta forma de producción y consumo de alimentos animales está generando una mutación acelerada de virus que está produciendo una enfermedad peligrosa para la historia de la humanidad. Lo que frecuentemente se olvida es que la influenza mató aproximadamente 100 millones de gentes hacia la segunda década del siglo anterior. El desarrollo de la medicina oficial acostumbra a enterrar esto, y resulta decisivo acordarse que justo la enfermedad que más gente se ha matado en la historia de la humanidad fue esta, la influenza, y no fue una enfermedad que mató más gentes que la Primera Guerra Mundial, fue justo la expresión de la Primera Guerra Mundial, porque la cuna de aquella enfermedad fue toda esta gran cantidad de soldados con cuerpos mutilados, sistemas inmunológicos débiles que habían mal comido en los frentes de batalla. Ahora lo que tenemos es un patrón de producción-consumo de comida animal antiecológico que ha generado millones de cuerpos inmunológicamente débiles, y estamos teniendo la propagación a una velocidad muy importante de una enfermedad de impactos históricos. Si este virus se cruza con otra mutación y en los cerdos esas mutaciones suceden de manera acelerada, quién sabe qué pueda pasar. Por eso la OMS está tan preocupada, porque lo que está por venir puede ser muy peligroso. Esto significa que estamos viviendo la crisis más compleja de la historia de la humanidad.
es una crisis que encima, tres crisis. La crisis neoliberal, en la que lo más explosivo es la crisis alimentaria mundial y la mundialización de la pobreza. La cuarta gran crisis, que es la primera gran crisis planetaria de la historia capitalista. Y la crisis ambiental mundializada, que expresa dos crisis: el sobrecalentamiento planetario y la crisis epidemiológica mundial. Es muy complejo lo que está en juego. Es decisivo captarlo, porque de captarlo depende empezar a asumir la construcción de políticas estratégicas de respuesta que son urgentes. Solo presento el problema. Los invito a que revisen el ensayo que escribí, donde avanzo a plantear también algunas propuestas que me parece que son inéditas, que pueden implementarse en el siglo XXI y que responden a condiciones que no existían en el siglo pasado y que resulta central captar, porque ahora en el siglo XXI podemos hacer cosas que no se podían hacer antes y que resulta decisivo percibir si es que queremos poder abrir un futuro mejor a los próximos tiempos. Esta idea con la que terminaba entonces Víctor Suárez Olea la recupero, aquella formulación de Bloch al escribir El Principio de Esperanza resulta central en un tiempo como el nuestro. Cuando Simmel le pide a Bloch un resumen de lo que va a ser el Principio de Esperanza, Bloch llega no con 100, no con 50, no con 20, no con 10 páginas, llega con una hoja que dice solo una frase. La frase es: lo que existe no es verdad. Significa, el futuro no se reduce al gran problema que actualmente enfrentamos. El futuro puede ser distinto. Lo que existe no es verdad, es una consigna para vivir el futuro al Principio de Esperanza. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias para esta ocasión que hemos tenido dos expositores de lujo. Bueno, pues no queda más que hacerles dos invitaciones: una, a que recorran la Feria del Libro, y otra invitación pues para que lean la revista, el número 17 de la revista. No antes sin resaltar nuevamente que esta es una ocasión para otorgar nuestro merecido reconocimiento a su director Luis Arizmendi y al doctor Mario Sánchez Silva, director del CIECAS, quienes han posibilitado la aparición de este tipo de revistas en esta institución, que es un espacio, es un espacio de conquista para el pensamiento crítico y el pensamiento plural dentro de nuestro instituto y, yo diría, también dentro de nuestro país. Nuestro más sincero agradecimiento a ellos por aportar este espacio de pensamiento crítico a esta institución. Y bueno, muchas gracias y un aplauso para ellos. La organización de esta Feria Internacional del Libro les agradece a ustedes su presencia.